Hola, que la paz de Cristo esté en tu corazón. Espero que se encuentren súper bendecidos. Y quiero recordarte, si tú tienes un testimonio y todavía no hablas, ¿por qué lo estás escondiendo? ¿Acaso no sabes que Dios hizo esa obra maravillosa en tu vida? Te sanó, te liberó o te restauró completamente tu vida para que tú hablaras y les dijeras a todo el mundo que Dios existe. Bueno, pues no te esperes más, ahí está el número de teléfono, mándame un mensaje o llámame, grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo. Y ahora prepárate para escuchar algo sorprendente. ¿Estás listo? Comenzamos. Hola mis queridos hermanos, ya estamos aquí listos para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión es un testimonio que nos llega desde Chicago y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Leti. ¿Cómo está, hermanita Leti? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, bendecida. Muy bien, hermanita Leti. Antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Soy originaria cerca de un pueblo de Tasco Guerrero. Éramos 9 hermanos, 7 mujeres y 2 hombres, pero lamentablemente 3 de ellos ya fallecieron, 2 de mis hermanas y un hermano que lo mataron en Temisco, Morelos. Y una hermana que murió de una enfermedad que tenía en sus pulmones, y la última que murió hace un año, ella murió del COVID. Bueno, hermanita Leti, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de usted, de su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Leti antes de conocer a Jesús y cómo es que usted llega a los pies de Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Bueno, yo me vine para Chicago. O sea, mi mamá, pues vivíamos todos allá. Era pues bonito, nomás que mi mamá y mi papá, había un poco de violencia doméstica por parte de mi padre, que era alcohólico. Entonces mi mamá se vino para Estados Unidos en el 79. En el 81 ella decidió traernos a nosotros para acá y ya se divorciaron con mi papá. Ya yo iba a cumplir 12 años. Aquí fui a la escuela, y mis hermanas también. Aquí estudiamos. No tuvimos una vida muy bonita aquí porque mi mamá era un poco, pues usted ya sabe que los papás de antes, cómo eran, que nos pegaban de nomás con el simplemente hecho de hablarnos fuerte. Ya, o sea, nosotros ya estábamos asustados, ¿verdad? Entonces no tuvimos una niñez muy, muy bonita aquí en Estados Unidos. Pero ya después, unas de mis hermanas, pues casi todas se casaron. Ya quedamos las más chicas. Yo allá en México hice mi primera comunión, iba a ofrecer flores. No, o sea, no estaba muy consciente de, pues yo nomás iba porque pues me decían, no, ve, vas a hacer la primera comunión, vas a ir a ofrecer flores. Pero no, y rezaba pues las oraciones, ahora sí que las que nos enseñan, el Padre Nuestro, el Dios te salve. Y pues ya aquí ya, no sé por qué, alguien en el cuarto tenía un cuadrito de la Virgen de Guadalupe. Entonces yo todo el tiempo me hincaba a rezar lo poco que yo sabía, pero era todas las noches y yo le pedía de corazón lo que le pedía. Y yo siempre en mi mente estuvo de que Dios estaba muy ocupado con otros problemas, o que tenía muchos problemas que atender, que yo sentía que como que no me iba a hacer caso. Entonces yo me enfoqué mucho en la Virgen, y recuerdo que una vez estaba yo hincada rezando y nomás de repente vi así que ella se iluminó, pero a un lado, o sea, al lado del cuadrito, así como al lado izquierdo, pero ya así lo dejé pasar. Después yo me casé, ¿verdad? Con el tiempo yo me casé. Mi vida tampoco no fue una vida que digamos
con mi esposo sufrí mucho, ¿verdad? No quiero dar muchos detalles. Y le aguanté a él, sus tratos que me daba. Tuve un hijo, después tuve otro hijo, pero cuando ya estaba yo embarazada de mi tercer hijo, yo sentía que algo me iba a pasar. Yo no sé por qué tenía eso en la cabeza, que algo me iba a pasar. Entonces yo le hice la novena a la Virgen de Guadalupe. Y cuando yo ya me fui al hospital, que yo ya me iba a aliviar, después que nació mi bebé, se me rompió la matriz. Porque la primera que yo tuve fue una cesárea. La segunda que yo tuve fue otra cesárea. Cuando mi hijo nace en el 95, una es del 90, la otra del 91, mi hijo nace en el 95, y los doctores desde que me empezaron a ver me dijeron que iban a tratar de que yo lo tuviera normal. Entonces ya cuando yo llego al hospital, ¿verdad? Ya el niño nace y me lo ponen aquí en mi pecho. Y yo veía que los doctores empezaron como a entrar y a salir, y yo me empecé a sentir muy mal, y me fueron y me quitaron el niño. Y le dije, ¿qué pasa? Dice, se te rompió la matriz. Dice, te estás desangrando. Y los que me atendieron eran principiantes, eran como estudiantes. Entonces yo me empecé a sentir muy mal. Yo veía que aspiraban la sangre y corrían, y mi hijo nació a las 11:15. A las 12 entró una doctora especialista en partos. Y fue y me agarró la mano y me dijo, te estás desangrando. Si no te podemos parar el sangrado, vamos a tener que entrar a cirugía para sacarte la matriz. Y le dije, está bien, le dije, salve mi vida porque no quiero dejar a mis hijos solos. Y yo sentí que me perdí y andaba volando en el aire, arriba en los edificios por donde yo vivía. Eso fue como a las 12 cuando ella entró. Ya como a las 11 de la noche ya sentí que regresé, como que fui subiendo y como que ya regresé a mi cuerpo. Y como yo le hice la novena a la Virgen, yo estoy segura el 100% de que ella me mandó a las 12 del mediodía esa doctora especialista en partos que me salvó la vida. Y pues yo seguí, ¿verdad? Yo seguí con mi devoción a la Virgen. Aquí cerca de mi casa está el cerrito de Des Plaines, y le hacen su fiesta cada año, y yo me iba de mi casa caminando y siempre con mi devoción a la Virgen. Entonces hubo un tiempo de que yo tengo una hermana que tenía un niño que tenía cáncer. Entonces pues yo ya fue cuando yo empecé a acercarme a Dios, pero nomás a mi conveniencia, ¿verdad? Iba y le pedía, pero yo no sentía que yo se lo estaba pidiendo de corazón. Yo nomás le decía, pues, que me salvara mi sobrinito, que yo no quería que se muriera, y así. Y pues, lógicamente el Señor no me escuchó, porque ahora me doy cuenta que uno no lo puede ir a buscar nada más cuando uno necesita. Pues, a veces las personas tenemos problemas, o nunca lo buscamos. Entonces cuando ya nos está llegando el agua al cuello, vamos y le pedimos, y pues él no nos escucha, o no nos ayuda, y después renegamos y decimos que Dios no existe, que Dios no hace milagros, que no es cierto. Pero no es eso, porque a él lo que no le gusta es que uno nomás se acuerde cuando a uno le conviene, o cuando uno necesita, ¿entiende? Entonces lamentablemente pues mi sobrino murió, y así pasó. Yo me olvidé de Dios. Otra vez yo seguía con la Virgen.
Y entonces aquí en mi casa empezaron a pasar muchas cosas, que teníamos muchas discusiones con mi esposo, y ya sabe usted que uno va que le lean las cartas, y uno cree que las que leen las cartas, nos van a solucionar la vida. Y uno cree lo que le dice, no, pues que te están haciendo esto, no, que a tu esposo, esta mujer, y pues uno se mete eso en la cabeza, ¿verdad? Y pues aquí en la casa empezaron a pasar muchas cosas, muchos pleitos, muchas discusiones. Entonces, yo decidí mejor empezar a ir a misa, y ya empecé a ir a misa. Y cuando salíamos de misa, mi esposo empezaba a discutir conmigo, me decía, tú vas a misa porque tú, te gusta el Padre. Y entonces eso me hacía ya no querer ir a misa, porque yo decía, entre más voy a misa, más son los pleitos. Hasta que una vez fuimos a un retiro, él y yo, y nos ayudó mucho el retiro. Entonces los problemas aquí en la casa pues sí seguían, y lo que pasa es que aquí en la casa se sentían muchas cosas, se sentía como que bajaban las escaleras, como que subían, se escuchaban ruidos, nomás de repente nos empezábamos a pelear con mi esposo, mis hijos, o sea, era una cosa, era un caos. Entonces, pues traje a un padre, vino el padre, me dijo, ¿sabes qué? Dijo, aquí tienen que rezar mucho el rosario, todos los días. Y no, pues que sí. Y otra vez los ruidos se escuchaban, y en la noche yo no podía dormir. Después se me empezó a subir el muerto, yo me acostaba, ponía mi Biblia a un lado con el Salmo 91, Cristos por donde quiera alrededor de mí, y así, ¿verdad? Pero nunca leía la Biblia. Entonces, así todo el tiempo, pero yo sentía que algo había, aquí en la casa algo había que no me dejaba dormir, y que apenas me iba a empezar a quedar dormida cuando yo sentía que se me subía arriba, y ya, empezaba yo a querer como hablar y nadie me escuchaba. Y así estuvo por mucho tiempo, y otra vez empecé a ir a misa. Traje otra vez otro padre, vino el padre, bendició mi casa. Y ya en esas veces que fui, una muchacha me invitó a otro retiro y yo fui. Entonces, en ese retiro vino un predicador de Nueva York y yo estaba sentada, hasta atrás estaba yo sentada. Entonces, llegamos a las 9 de la mañana, nos dieron un desayuno y nos sentamos, y ya dijeron que la comida era a las 12, pero el predicador empezó a platicar cómo él llegó a ser predicador, y cómo Dios a él lo escogió para que fuera predicador, y yo estaba poniendo tanta atención a lo que él estaba hablando, ¿verdad? Su testimonio que él estaba dando, que yo quería sentir lo que él había sentido. Entonces yo estaba sentada cuando de repente veo a Dios nuestro Señor que se viene desde el altar con su túnica blanca y se viene caminando entre medio, así, en el medio así hasta llegar a donde yo estaba. Y cuando él ya me iba a tocar mi cabeza, yo me eché para atrás y le decía que no. Entonces él me toca de la cabeza, y cuando él me toca de la cabeza me revela a mi padrastro, en paz descanse, que yo lo cuidaba porque tenía diabetes. Yo lo cuidé por 10 años, él porque tenía diabetes, tuvo una operación, él de corazón abierto, le cortaron un pie, le cortaron parte de su piecito, lo llevaba 3 veces al diálisis por semana. Yo le curaba sus heridas porque se le hacían unos hoyos bien grandes en sus pies y yo se los curaba.
Yo me dediqué completamente a él. En la mañana yo me levantaba temprano, lo iba y lo llevaba al diálisis, regresaba, ya tenía su comida lista. Entonces en eso Dios nuestro Señor me reveló a mi papá. Y ya a los pocos segundos reaccioné y yo estaba llorando y lloré con mucho sentimiento. Se acercaron los servidores y me dijeron, ¿qué te pasa? ¿Qué tiene? Le dije, es que el Señor me tocó, y me dice, tú fuiste tocada por el Espíritu Santo, dice, y no todos tienen ese privilegio. Dice, qué bendecida fuiste tú, dijo, que él vino y te tocó. Y se acercó una muchacha y me dice, ¿sabes qué? Dijo, a mí me pasó lo mismo, yo vine a un retiro, yo no podía tener hijos, él vino, me tocó y me dijo que yo iba a tener una niña, y sí, así fue, dijo, yo tuve una linda niña. Dice, y tú fuiste, pero en ese momento yo no entendí, o sea, yo no entendí bien todo, ¿verdad? Pero que Dios existía, no entendí. O sea, yo seguí yendo nada más a misa. Acá en mi casa seguía lo mismo, que yo sentía y a mi esposo también, mi esposo soñaba que se casaba con el diablo, y así cosas que estaban pasando acá en la casa. Entonces ya después yo en el 2010 salí embarazada de otra niña que yo no esperaba, porque ya mi hijo tenía 15 años. Entonces me dijeron que estaba yo embarazada y yo no lo podía creer porque ya tenía yo 39 años. Entonces ya como a los 2 meses la niña se me quiso venir, porque mi matriz era como un globo que con el pezor se iba adelgazando, y cada que me hicieran un ultrasonido, como que se iba haciendo más delgadita. La medían, primero estaba en 5, después en 4, después que 3.5, después que 3, ya llegó a 2.5, y me dijeron, ¿sabes qué? Dijo, te vamos a tener que operar para ponerte una malla, porque la niña se te quiere venir. Dice, y debes pensarlo muy bien, dijo, porque cuando nosotros te pongamos esa malla, hay probabilidades que la niña se te venga. Dice, pues piénsalo, te vamos a dar una semana para que lo pienses y ya tú decides qué piensas hacer. Entonces ya agarré yo, me fui al cerrito de aquí de Des Plaines, donde está la Virgen, y le pedí, le dije que me dejara la niña o niño o lo que fuera, como viniera, si venía enfermo, como viniera, si iba a ser un niño o una niña especial, que yo la quería tener, pero que me la dejara. Y entonces yo le estuve pidiendo mucho a ella, porque pues le tengo mucha fe. Entonces ya después, a la semana que yo regresé, me revisaron otra vez y ya había subido el número a 4. Ya no me tuvieron que hacer la operación de la malla. Y ya, o sea, todo estuvo bien en mi embarazo, nada más pues me estuve cuidando, y ya gracias a Dios tuve a mi niña. Pues ya me alejé de la iglesia completamente en la pandemia, todo. Después volví a regresar, empecé a ir a misa, me invitaron a un retiro de Emaús. Me fui al retiro de Emaús. Yo llevaba mucho dolor, porque como yo sufrí con mi mamá, que me pegaba cuando estaba chiquita, yo empecé a hacer lo mismo con mis hijas, así a golpes. Ellas crecieron a golpes, y ya cuando estaban más grandes, pues me di cuenta que había cometido un gran error, y yo les pedí disculpas a mis hijos. Me les hinqué y les dije que me perdonaran, y mis hijos me decían, nosotros te perdonamos, no te preocupes, mamá, ya pasó. Pero en mi corazón no había paz en mi corazón.
Entonces, me invitaron al retiro de Maús y yo fui. Allí el Señor me sanó. El dolor que yo llevaba, yo de ahí salí otra persona. Estuve 3 días, estuve el viernes, el sábado y el domingo. El domingo salí, renovada. El lunes yo estaba aquí en mi casa. Como uno en un retiro no duerme porque pues lo ponen a veces con más personas y pues no duerme ahí en los retiros. Entonces, el lunes estaba yo aquí en mi sala y yo dije, voy a llevar a mi niña a la escuela, regreso y me voy a acostar a dormir. Cuando de repente vi a mi derecha a Dios nuestro Señor en la cruz, empecé a sentir una paz que jamás en mi vida había sentido. Fue algo hermoso. Era el Espíritu Santo que sentía que mi corazón me quemaba. Y desde allí en adelante el Señor empezó a tocarme a mi corazón. Empecé a sentir eso de que del Espíritu Santo era todos los días. Era todos los días, hasta que fui a hablar con un padre. Y el padre me dijo que el Señor quería que yo me casara por la iglesia. Dice, porque tú no estás casada por la iglesia, ¿verdad? Le dije, no, padre, yo no estoy casada. Dijo, pues el Señor quiere que te cases por la iglesia. Ahí empezó mi esposo no se quería casar por la iglesia. Cada que le tocaba yo el tema de que yo me quería casar por la iglesia, él me decía que no nos íbamos a casar, que no le tocara ese tema, que él no se quería casar, que así estábamos bien, porque ya llevábamos 34 años de vivir nada más casados por el civil, y él me decía que no. Entonces yo empecé a ir al Santísimo, a pedirle que yo me quería que tocara su corazón. Empecé a rezar el rosario, porque yo fui en septiembre, yo fui al retiro de Maús. Entonces a mí en un año, en todo un año yo pidiéndole, yendo al rosario, yendo a misa todos los domingos, y yendo al Santísimo, haciendo mi rosario, porque empecé a rezar. Nunca en mi vida había rezado el rosario. Lo empecé a rezar todos los días y a pedir, a poner a mi esposo en sus manos del Señor para que tocara su corazón, que se casara conmigo, y él no quería, él decía que no. Y cada que yo le tocaba ese tema me decía, ¿sabes qué? No me toques ese tema porque vamos a salir mal, yo no me quiero casar. Ya te dije que no me voy a casar y hazle como quieras. Entonces, hasta que yo una vez fui a hablar con un padre y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, si él no se quiere casar, mujer, empodérate y dile que lo vas a dejar. Dijo, porque tú no puedes estar con una persona que no quiere estar en el mismo camino donde tú estás. Entonces ya vine, yo hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Dame un mes, porque si tú no quieres estar, yo me quiero casar por la iglesia porque quiero estar en el camino del Señor, y si tú no quieres seguir el camino del Señor, nos vamos a dejar, y yo quiero entregarme completamente a Dios. Le dije, dame un mes, yo me voy a ir de la casa y ya, no te cases conmigo. Y al otro día él me cambió de opinión y ya me dijo que sí se casaba conmigo. Y yo fui al retiro de Maús en agosto del 2022 y me casé el 12 de septiembre del 2023. Me casé por la iglesia. Ya después de que me casé por la iglesia, yo le dije al Señor que ya me había casado por la iglesia, que ya había pasado un mes y que yo no veía nada, que Él quería que yo le sirviera y que no, que yo no veía que Él... Fui un viernes a hablar con Él al Santísimo, le pedí mucho, que porque si yo me había casado por la iglesia era por algo, porque yo quería servirle a Él.
Entonces el domingo, cuando yo fui a misa, terminando la misa, la madre me vio y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, quiero que nos ayudes, dijo, para que seas catequista. Y entonces ya yo estoy sirviéndole, ya soy catequista. El Señor en un año me cambió mi vida y también puede cambiar la vida de las demás personas si le abren su corazón. Él está ahí, Él quiere entrar en nuestro corazón. Solo tenemos que abrirle nuestro corazón porque Él está aquí, Él está con nosotros, Él está vivo entre nosotros. Dios está vivo entre nosotros. Solo lo que tenemos que hacer es tener fe y confiar en Él. Y yo, la verdad que me siento bien bendecida de que Él cambió mi vida en un año. En el rosario yo le pongo a mis hijos porque mis hijos están muy heridos por lo que yo les hice y también mis hijos han cambiado muchísimo. Mi hija que no me hablaba, ya tenía como un año que no me hablaba, mi hija ya me habla, se preocupa por mí, me pregunta cuando voy al trabajo, si voy a ir al trabajo, si cuando regreso, que cómo me fue. La verdad que sí que Dios nos ha cambiado nuestra vida, a toda mi familia y a mí. Amén, hermana. ¿Cuáles son algunas de las experiencias que usted ha tenido en cuanto empezó a rezar el rosario? Algunos cambios. Cuéntenos un poquito, por favor. Cuando empecé a rezar el rosario, en mi familia, esos fueron los cambios que, bueno, más que todo a él, porque yo en el rosario lo ponía a él, que yo quería que él se casara conmigo, que yo quería que él estuviera, que tocara su corazón, que lo convirtiera. Y ahora les voy a decir otra cosa, que mi esposo el domingo alguien habló con él en la iglesia porque quieren que sea sacristán y él dijo que sí. Entonces en el rosario, yo le pedí a la Virgen que llevara mis plegarias a los pies del Señor, porque ya saben que a ella no le niegan nada, a su madre no le niega nada. Entonces en el rosario yo lo ponía a él y también puse a mis hijos para que les ayudara y para que no fueran tan rebeldes. Y especialmente de mi hija, la más grande, mis hijos, se nota el cambio en mis hijos. Y yo rezo, porque al Señor no le gusta que uno nada más pida por su familia, al Señor le gusta que nosotros pidamos por todo el mundo, por los niños que no tienen un hogar, por las mujeres que no tienen un esposo, que están pasando por problemas, igualmente a los hombres que están solos, que tienen hijos. Le pido por todos los enfermos de los hospitales, a sus familias, para que les dé fortaleza, por los religiosos, por las religiosas, por los alcohólicos. Yo pido por el mundo entero, porque al Señor no le gusta que uno sea egoísta. Nosotros debemos de pedir por nuestra familia y también por las demás personas. Mi esposo estaba renuente de que no se quería casar conmigo, entonces él vio que yo me iba a misa y ya no lo tomaba en cuenta. Yo estaba, enfocada en el Señor y yo me iba a misa, me iba a los círculos de oración y salía y entraba y él me veía que yo iba y venía, entonces él como que ya no tuvo otra opción más que seguirme. Empezó a ir conmigo a los retiros, a los círculos de oración. Nosotros también vivimos un retiro cuando nos íbamos a casar, también vivimos un retiro y también él, ahí cambió a él más. Entonces cuando él vio que yo iba y entraba y salía y que yo no lo tomaba en cuenta, pues él también empezó a ir a misa conmigo y ahora cada 8 días nosotros vamos a misa. Y él nota el cambio en nuestras vidas y cómo estamos de bendecidos. Porque a veces uno se mata trabajando, no se acuerda uno de Dios, uno puede tener 2, 3 trabajos y el dinero no nos ajusta. ¿Por qué? Porque nunca nos acordamos de Dios. A veces podemos tener un solo trabajo y nos ajusta para todo nos ajusta.
¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. En el retiro, pues fuimos, cada quien nos presentamos ahí, cada quien dio su testimonio que tenía que dar de por qué iban, o sea, por qué iban al retiro, por qué estaban ahí a ese retiro. Mi esposo hasta lloró cuando, hasta el domingo, mi esposo hasta lloró. Me dijo que se había sentido muy bien, que había sentido el Espíritu Santo. Pues él, como le dijera, como que se dio cuenta pues más que Dios existe en ese retiro. Y ahora ya viene el retiro de Emaús para hombres este año y él va a ir. El retiro de Emaús es un retiro muy hermoso que hacen para las mujeres y para los hombres. Este año pasado que también unas conocidas que fueron al retiro, de ahí salieron como 3 matrimonios ya del año pasado, porque yo fui en el 2022 y del 2023 salieron 3 parejas de ahí casadas también, porque el retiro les cambió su vida. O sea, mi esposo, hasta el semblante de su cara se le nota a otra persona. Yo le decía a él que nos casara, porque iba a haber bodas comunitarias, y yo le decía a él que yo me quería casar y él decía que no, que así estábamos bien como estábamos, viviendo en unión libre, que no necesitábamos casarnos por la iglesia, que para qué. Y fue a donde le digo que fue mi lucha hasta que nos casamos por la iglesia. Este año que pasó, en el 2023, el 12 de septiembre, nos casamos por la iglesia. Que cuando uno se casa, después de que uno se casa por la iglesia, vienen muchas bendiciones, y las bendiciones nunca se acaban. Yo no estoy diciendo que cuando uno se casa ya la vida cambió por completo, ¿verdad? Pero hay ataques, ¿verdad? Espirituales, de que, o sea, que el malo nos quiere pues atacar, pero ya cuando está Dios con nosotros ya no es lo mismo. Yo pienso que las personas se deberían de casar por la iglesia para poder comulgar, para cambiar sus vidas y la vida de sus hijos, porque cuando uno se casa por la iglesia, eso le ayuda a toda la familia, son bendiciones para toda la familia, y ya uno ya no está en pecado, ¿verdad? Porque ya cuando uno se casa por la iglesia y que va y recibe uno el cuerpo de Cristo, es lo más hermoso que puede haber en la vida. Y yo pienso que deberían de casarse, porque eso de estar viviendo en pecado, en unión libre, pues cuando nos vayamos para el otro mundo, no digan que van a ir a gozar de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces yo pienso que se deben de casar por el bien de ellos y el bien de sus hijos y de su familia. Mira ahora en tu pantalla y escoge uno de estos 2 testimonios. Estoy seguro que bendecirán tu vida. Y por favor, suscríbete y dale like.